poquis largo y un poquito también repetitivo. Creo que es el 5 o el 6 del segundo del segundo taller que tienen ustedes, que es de rigideces de precios. Entonces sí, pueden buscarlo ahí. Entonces nos dice que consideremos un modelo ISLM dado por, bueno, la función de saldos reales, entonces que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Y la otra es la ecuación contable de dinero normal, que es que el PIB es igual al consumo más los ingresos, más la inversión, perdón, más el gasto público. En esto pues estamos considerando que no es una economía abierta, entonces por eso no vamos a incluir nada de exportaciones, de importaciones, entonces vamos a trabajar con eso. Y además nos dicen, nos dan como unas condiciones de los parámetros que tenemos acá. Entonces nos dicen que la primera derivada del gasto está entre 0 y 1, que la derivada de la inversión es menor a 0, es negativa, y que la derivada de la oferta de dinero con respecto a la tasa de interés es negativa también y que esta misma con respecto a los ingresos es positiva. Listo, tenemos pues, esos como 4 parámetros. Y pues vamos a tener pues unas variables endógenas que son R y Y, que pues bueno, en este caso lo estamos viendo en términos de I, pero pues I menos pi pues es R, entonces pues podemos ver cualquiera de las dos formas, ¿no? Bueno, y nos están pidiendo que miremos cómo afectan variaciones en la oferta de dinero, bueno, cómo afectan diferentes variaciones en diferentes cosas. Entonces, lo primero es cómo afectan variaciones en la oferta de dinero a la tasa de interés para un nivel dado de producto y cómo afectan estas mismas variaciones en el nivel de producto para un nivel dado de tasa de interés. Listo, entonces acá pues lo que nos están pidiendo básicamente es ver cuál es el efecto marginal que pasa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo muevo M, cómo se mueve I o cómo se mueve Y, ¿sí? Y para esto vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es derivar. En este caso no es derivar e igualar a cero exactamente, sino que estas dos ecuaciones que tenemos acá vamos a diferenciarlas. Y a partir como de esa diferenciación que hagamos de las ecuaciones, pues podemos sacar cuánto va a ser pues ese efecto en Y y en I cuando cambia M. ¿Listo? Entonces lo primero, pues vamos a diferenciar estas dos ecuaciones que tengo acá. Entonces podemos empezar por la segunda, que de pronto es un poquito más fácil, y simplemente sacarle como D a todo, ¿sí? Entonces tenemos que dy es igual a la derivada de esto, ¿sí? Entonces, la derivada de esta multiplicación, pues va a ser como normal, entonces la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces, en este caso, voy a tener C' por dy menos C' por dt. Ay, parece como una D. C' por dt. ¿Sí? Y pues esto también voy a diferenciar por los parámetros que yo tengo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, para la inversión, yo tengo que depende de dos parámetros, que depende de I y que depende de pi, que es pues, la inflación esperada. Entonces, lo que voy a hacer es que como me dijeron acá abajo, pues la derivada de I con lo que
pues como con sus parámetros va a ser menor a cero, entonces estos dos van a estar negativos, entonces voy a tener menos i' por di. Y acá tendría como doble menos, entonces me quedaría más i' por dpi. Y pues ya lo último que me quedaría es solo dg, que esa pues como no depende de ningún parámetro, no lo tenemos que pues multiplicar por nada más, sino que pues sabemos que ese dg pues va a estar entre 0 y 1. ¿Listo? Esa va a ser como mi diferenciación de la primera ecuación. Esto lo podría simplificar un poquito más, porque acá vemos que tengo dy y acá también tengo dy, entonces podría cambiarlo un poquito, entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a tener 1 menos c' por dy igual a todo esto así tal cual. Entonces menos c' de t y acá es menos i' de i más i' de pi esperada más d. ¿Listo? Eso va a ser como, ahí sí, ahora sí va a ser la derivada, bueno, la diferenciación de esa segunda ecuación, ¿listo? Y ahora pues solo me queda hacer la de la primera ecuación, que es esta de los saldos reales. Y entonces, en este caso, digamos que yo tengo en teoría una división que es m sobre p, pero nosotros no vamos a trabajar m y p aparte, sino que vamos a intentar que queden como juntos. E igualmente asumimos que los precios son constantes, que no van a cambiar. Entonces, incluso si decidiéramos cómo separar esa derivada, igual pues encontraríamos que pues es solo la derivada de P sería igual a cero. ¿Listo? Entonces, pues lo que al final con lo que vamos a quedar es con una ecuación que pues va a ser de m sobre p, porque pues m sobre p no depende como de ningún parámetro en sí, o sea, es igual a algo que es pues a la ecuación L que tenemos al otro lado, pero no tiene ningún parámetro específico por dentro. Y pues eso me va a quedar igual a la derivada de L con respecto a I y con respecto a Y, ¿sí? En este caso, pues los dos son positivos, no tienen como ninguna relación con ningún menos ahí extraño metido en ningún lado, entonces pues simplemente nos quedaría LI por DI y LY por DY. ¿Listo? Una pregunta, qué pena. Sí, dime. Pero no se supone que LI... Ah, no, no es la derivada. ¿O sí? LI menor a O cero, sea, ¿no? lo que dice, sí, o sea, el signo de ese LI sí es negativo, pero no significa que tenga como un menos al lado, ¿sí? No es como, no sé, en esta partecita que tengo un menos acá o un menos aquí, entre esos dos parámetros, ¿sí? Ok, ok, listo, perfecto. Gracias. Vale. Bueno, ahora ya que tengo estas dos cosas, pues voy a usar como la función implícita para pues finalmente resolver pues lo que me están pidiendo, ¿sí? En este caso pues me están pidiendo lo que sería di sobre dy, dm, perdón, y dy sobre dm, ¿sí? Para estos casos pues solo vamos a usar la primera ecuación que tenemos, o sea, esta de aquí, porque en la ecuación de abajo en ningún lado está m metida ahí, entonces pues la vamos a ignorar por ahora, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahora sí, vamos a determinar cómo afectan las variaciones de la oferta de dinero M a la tasa de interés para un nivel dado de producto y el nivel de producto para un nivel dado de tasa de interés. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a sacarlas con la función implícita.
Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a tener esta primera ecuación y la vamos a igualar a una letra cualquiera. Puede ser, pues yo la veía mucho con H o con G, pero pues puede ser cualquier letra, no importa como qué letra sea. Y eso es lo que nos va a dar como estas derivadas que necesito acá. Entonces voy a tener, por ejemplo, en este caso H, que H va a ser igual a dm sobre P menos Li de I menos Ly de Y. ¿Sí? Digamos, esto lo que hice primero fue como pasarlo todo a un solo lado, igualarlo a cero, y pues en vez de igualarlo a cero, pues lo igualaba a este h acá. ¿Listo? Y ahí sí puedo sacar como bien qué es lo que va a ser mi función. ¿Listo? Esto lo podría hacer de esta forma, o sea, como ya con la diferenciación, o lo podría hacer como a partir de cero, ¿sí? También podría ser como h es igual a m sobre p menos l de i, y, ¿sí? De cualquier forma, pues es posible, ¿listo? Entonces, ahora sí, pues vamos a sacar estas dos cosas que nos están pidiendo acá. Bueno, como acá, abajito. Entonces, bueno, la primera que vamos a hacer es como esta DI, podría ser. Why not? Da igual, la verdad. DI sobre DM. Y esto, pues, para hallarlo vamos a tener como una forma específica que no la da la función implícita. Y es que vamos a coger y vamos a hacer el negativo de la derivada de esta función implícita con respecto a como los parámetros invertidos, ¿sí? Entonces, en este caso no sería como HI sobre HM, sino HM sobre HI. ¿Listo? Como que esto se cruza acá. Y esto aquí y esto acá. ¿Listo? Y pues ya teniendo eso, sí le puedo sacar la derivada. Entonces, por ejemplo, la derivada de este h con respecto a m, vemos que m está acá, está ahí quietica, solita, casi. Pues tiene la p, entonces va a quedar multiplicado por ese p, entonces voy a tener 1 sobre p, que va a ser mi derivada de los saldos reales de m. Y abajo voy a hacer la derivada de h con respecto a i, ¿sí? Que sería esta de acá, que pues es esta misma derivada que nosotros acabamos de hacer acá. ¿Sí? Entonces tendría ese hi me quedaría igual a l a menos li, ¿sí? Porque acá pues también está incluyendo este menos que está aquí, que está multiplicando a todo el l, ¿listo? Y pues al final tendríamos que pues esta derivada nos va a dar igual a 1 sobre p por l por i. Y eso quiere decir que cuando cambia los saldos reales, la tasa de interés va a cambiar en esta proporción que tenemos acá, en 1 sobre P por LI. ¿Sí? Nosotros pues sabemos, bueno, nos dijeron acá que LI era negativo, entonces pues este cambio va a ser negativo, o sea, si la oferta de dinero aumenta, mi tasa de interés va a reducirse, ¿sí? Pero esa es como la relación que van a ver. Y pues vamos a hacer lo mismo con el producto, ¿sí? Entonces voy a hacer de y de M, y esto va a ser igual a menos H de M sobre H de Y. ¿Listo? Nosotros ya sabemos que H de M es 1 sobre P, y nos falta ver cuánto es H de Y. Y H de Y pues es esta derivada que encontramos aquí ya. Entonces nos quedaría por menos LY. Y pues nos daría algo muy parecido, que es 1 sobre P por LY. Y en este caso, pues LY ya no es negativo, sino que es positivo, entonces va a ser positivo. Cuando aumenta mi oferta de dinero, el producto, dado un nivel
dado de tasa de interés va a aumentar en 1 sobre P por LY. ¿Listo? Sobre esto que acabo de hacer es un poquito raro y tienen como muchas cosas, pero ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Repito algo? Pues, por favor, repetir la intuición pues, de esos dos resultados. Sí, pues digamos que como vemos en esta ecuación, voy a borrarle estas cositas acá. En esta ecuación estamos viendo, bueno, acá arriba, sí. Digamos que en esta ecuación, en M sobre P es igual a L y Y, pues sabemos que la tasa de interés pues tiene una relación negativa y el producto tiene una relación positiva, ¿sí? Entonces, pues eso que acabamos de hallar está más o menos diciéndonos esto mismo que tenemos acá. Cuando M aumenta, pues L va a aumentar porque pues los precios quedan como estables, quedan quietos. Y pues dependiendo de cómo sea la relación de esta L con la tasa de interés o con Y, pues es como lo que va a cambiar, ¿sí? Como sabemos que que L tiene una relación negativa con la tasa de interés, pues sabemos que va a hacer que se reduzca. Y pues pasaría lo mismo con Y. Sabemos que tiene una relación positiva, entonces va a hacer que aumente. Eso pues suponiendo que primero aumentamos M, ¿sí? Pero pues pasaría lo mismo si primero aumentamos Y o primero aumentamos I y luego vemos qué pasa con M, ¿sí? Pero esa sería como la intuición de por qué pasa. Ya esto de aquí pues es como tal cuál es el valor en el que exactamente va a cambiar, pero la intuición es como estas relaciones que tenemos pues entre los parámetros. Entonces, cuando LI aumenta, los saldos reales disminuyen y cuando LY aumenta, los saldos reales aumentan, ¿cierto? Pues digamos que LI y LY no van a cambiar porque esa es como la derivada de L con respecto a I con respecto a Y. Si lo que cambia es I o cambia Y, no LI o LY. Vale, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto antes de pasar al siguiente? Bueno, entonces pues vamos a hacer el siguiente y me está diciendo determine cómo variaciones en la oferta de dinero. Acá debería haber un afectan, pero se me fue. Pero bueno, ahorita lo corrijo. Determine cómo variaciones en la oferta de dinero M afectan a la tasa de interés y al nivel de producto de equilibrio. Es decir, determine dy sobre dm y di sobre dm. ¿Sí? ¿Cuál creen que es la diferencia de este punto B con este punto que acabamos de hacer? Porque suenan muy parecidos y en realidad lo que hicimos antes pues también fue hallar de I sobre dm y de Y sobre dm. Entonces, ¿cuál creen que es la diferencia ahí entre las dos? ¿O creen que es lo mismo y hay que hacer este mismo que acabamos de hacer? No, ni idea. Pues sí suenan muy parecidos. En realidad, cuando yo lo vi por primera vez pensé que era que hacer lo mismo. Pero en el punto B nos están diciendo algo que es muy importante y es esta palabra de equilibrio, ¿sí? Entonces, pues a lo que se refieren acá o lo que tendríamos que hacer es mirar cómo se mueve todo el sistema, ¿sí? No estamos mirando solo qué pasa con la primera ecuación, que fue la que cogimos antes, que solo cogimos la ecuación de oferta de dinero y nos olvidamos de la ecuación del producto, sino que acá, pues lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar como las dos
las dos ecuaciones moviéndose al tiempo, ¿sí? Porque, pues, si nosotros lo vemos acá, por ejemplo, si, no sé, si m aumenta y, entonces, pues en la segunda ecuación esto también, y también va a aumentar, entonces va a aumentar c, y va a aumentar i, y va a aumentar g, ¿sí? Entonces, eso es como lo que queremos ver en el segundo escenario, que es en este escenario de equilibrio. En cambio, en el primero, pues nos están diciendo que es como para un nivel dado de cosas, como así, para un nivel dado de producto y para un nivel dado de tasa de interés. Entonces nos dicen, ¿sabe qué? Asuma que todo es cero, que nada se está moviendo y solo mire qué pasa con eso. ¿Sí? En cambio, en el segundo, sí vamos a hacer que se muevan un poquito más. ¿Listo? Y para eso, creo que van a necesitar más espacio aquí. Sí, yo creo que sí está bien. Vamos a ver qué pasa con este sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, pues voy a tener las dos, como los dos sistemas ya diferenciados. Entonces, pues voy a tener de y, que es igual a c' por dy menos c' por dt más y se me fue más i por di, sí, por di menos i por dpi esperado más dg. ¿Listo? Y la segunda es dm sobre p, que es igual a ly de y más li de i. Listo. Entonces vamos a tener estas dos ecuaciones y vamos a verlas como si fueran un sistema. Oye, una pregunta. Dime. ¿Es que los signos de las is no serían al contrario? Por lo que las derivadas, el signo de la derivada era... Es que en la anterior, o sea, la primera i no sería negativa y la otra positiva. Espérate, a ver. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Negativa y esta es positiva. Vale, gracias. Bueno, entonces ya tenemos este sistema de ecuaciones y para ver como lo que nos interesa, vamos a cambiarlo un poquito y vamos a dejarlo como en las cosas que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces voy a pasar todo lo que tenga y lo que tenga i a un lado y todo el resto lo voy a dejar al otro. ¿Sí? Entonces voy a tener, bueno, 1 menos c' por dy menos i' por di igual a, bueno, todo el resto de cosas, que es menos c' de t más i' de pi más dg. Y en la de abajo solo tengo que cambiar, pues solo tengo que verlo de otra forma, ¿no? Entonces solo tengo acá ly de y más li de i igual dm sobre p. ¿Listo? Ahora, vamos a utilizar algo que se llama la regla de Kramer para poder hallar cuál va a ser el efecto de todo esto. ¿Listo? Entonces, esta regla de Kramer lo que voy a hacer es que voy a plantear como esto, como si fuera un modelo de matrices. Sé que suena súper complicado, pero no es tan complicado. Le voy a plantear como un modelo de matrices y luego le tengo que sacar el determinante y ya con eso, con el determinante, puedo hallar cuál va a ser el efecto de todo esto sobre
sobre el producto y sobre la tasa de interés. ¿Listo? Entonces voy a tener una matriz que es solo como mis valores, que es, bueno, 1 menos C', y acá LY, y menos I', y LI, y esto está multiplicado como por el vector de las D y la Y. Entonces, de Y y de I. Y esto pues da igual a como esta matriz, que sería, bueno, de G menos C' de T más I' de pi. Espera. Y abajo sería dm sobre p. ¿Listo? Y ahora voy a llamar a esta parte de aquí, lo voy a llamar como A. ¿Listo? Y ahora, ya teniendo como esto así puesto, ya vamos a poder aplicar la regla de Cramer. Y para eso, pues voy a coger mi matriz como resultante, que sería como esta de aquí. Toda esta de acá. Y eso de ahí lo voy a reemplazar por mi primera columna, que es la columna de Y. Entonces, primero voy a hacer como de Y. ¿Listo? Como quiero hallar como de Y, que es pues lo que está representado en esta columna de aquí, voy a reemplazar, voy a como quitar esto, o sea, decir, esto ya no existe, y los valores que van a tomar son estos valores de acá, de esta matriz, como en azulito. ¿Listo? Okay. Entonces, y todo eso lo voy a dividir sobre el determinante de esta matriz A. El determinante de esto, como es una matriz 2 por 2, es bastante fácil. Entonces, solo es como multiplicar los valores, este valor de aquí y este valor de aquí, y restarles la multiplicación de los otros dos. Si no, no es tan grave. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Bueno, entonces cogemos y vamos a hacer esto. Entonces tengo que esta matriz ahora va a ser de G menos C' de T más I' de pi. Y acá voy a tener menos I. Y esto va a ser dm sobre P. Y acá tengo LI. ¿Listo? Y esto lo voy a dividir sobre el determinante de A. Ahora pues voy a pasarlo como a números, cosas que podamos entender. Entonces voy a multiplicar este por este y este con este de aquí. Entonces me va a quedar LI de G menos LI C' de T más I' de pi por LI menos I por dm sobre P. Y todo esto lo voy a dividir por el determinante de A. Y el determinante de A, como les dijera, pues esta multiplicación de este con este, menos este con este. Entonces tengo 1 menos C' por LI más 1, no, I' por LY. ¿Listo? Ahora, esto se ve una cosa súper larga, pero en realidad no es tan larga. ¿Y por qué? Porque tenemos aquí unas derivadas que no necesitamos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, tenemos la derivada de cómo cambian el gasto, y el gasto no está cambiando, entonces esto va a ser igual a 0. Los impuestos tampoco están cambiando, entonces esto también va a ser igual a 0. Y la inflación, perdón, la inflación tampoco está cambiando, entonces también esto va a ser 0. O sea, solo vamos a tener en cuenta lo que está pasando en este menos I dm sobre P sobre este determinante de acá abajo. ¿Sí?
Ahora, yo tengo y yo estoy hallando lo que es de Y, ¿sí? Pero a mí no me están pidiendo de Y, sino me están pidiendo de Y sobre de M. Entonces, vamos a hacerles unas transformaciones chiquitas a esto para poder hallar como fácil y más interpretable lo que va a ser de Y sobre dm. ¿Listo? Entonces, ese pues truquito que vamos a hacer en este caso es que voy a multiplicar todo por 1 sobre LI. Tanto arriba como abajo lo multiplico por 1 sobre LI. ¿Listo? Y ahora sí, al final, pues voy a tener como que de Y va a ser I, bueno, menos I sobre mentiras, este I pasa acá a ser positivo porque se está restando, perdón. O sea, para la parte de arriba, cogemos y multiplicamos esta parte de acá, o sea, este de aquí, y le restamos esta multiplicación de acá, ¿sí? Por eso queda ahí positivo, perdón. Yo sí decía que ese menos no me cuadraba. Entonces me queda I por dm sobre P por 1 sobre LI. Y acá abajo tendríamos 1 menos C' más I' LY sobre LI. Y pues esto ya transformándolo como queremos, me quedaría que esto es de Y, pues simplemente pasamos el dm. dm es igual a I' sobre LI por P sobre 1 menos C' más I' LY sobre LI. ¿Listo? Y esto ya sí, finalmente, es el efecto de lo que pasa con el producto cuando aumentamos la oferta monetaria estando en equilibrio. ¿Listo? Ese es uno. Ahora nos toca hacer esto mismo con I. Pero antes quiero saber si entendieron, si le están cogiendo como... O sea, yo sé que esto es como bastante confuso, entonces pues quisiera saber primero si entendieron o si tienen alguna pregunta sobre cómo sacamos este de Y sobre DM súper largo. A mí lo único que no me queda muy claro es el por qué dividirlo por el 1 sobre LI. Sí, pues eso es como una herramienta, o sea, en realidad podríamos no hacerlo, pero creo que la utilidad que tiene es como para interpretar esta parte de acá de una forma más fácil. Pero, y como para poner esto en términos del de Y que hallamos antes, ¿sí? Porque este LI por P lo habíamos hallado antes acá, LI por P. Sí, pero de resto, o sea, es como un truquito matemático, pues que le ponen a muchas cosas, pero pues es como para hacer más fácil como la interpretación. ¿Alguna otra cosa que no haya quedado clara? Bueno, entonces voy a hacer el de I sobre DM y pues nos queda todavía un montón de cosas. Entonces, no sé, porque pues nos están pidiendo hacer esto mismo como con G y con T. Entonces, no sé si les parece de pronto que hagamos el G, o sea, termino el de I y hacemos el G que está combinando dos cosas al tiempo. Em, Porque si está, pues se nos va a acabar como el tiempo, o pues no sé, qué piensan, o si lo vamos haciendo y ahí miramos hasta dónde llegamos y el resto lo hacen ustedes. Igualmente todos como con la misma lógica. Acá, pues como nos están pidiendo que cambien dos cosas, pues esas como cosas que asumimos que son cero, pues ya asumimos que una no lo es, pero pues como prefieran.
tú tienes ya pues, todo el ejercicio resuelto como para hacer eso que nos estás diciendo y saltarnos al G, pero pues para que puedas subir como las respuestas de los otros para tenerlo ahí por si acaso. Sí, sí, yo lo tengo resuelto. Entonces sí lo podrías subir y pues hacemos eso que estás diciendo. Sí, sí, pues yo les escribo como en este coso, en este OneNote, les escribo como la respuesta. Y yo creo que mañana, creo que hoy no me alcanza el tiempo, pero mañana yo creo que puedo dejarlo y sí, porque pues yo no creo que en 20 minutos terminemos todo el resto de cosas que hay que hacer y pues es bastante repetitivo. Entonces voy a terminar el DDI y nos saltamos estos varios de acá. Bueno, listo. Entonces, bueno, eso ya fue el primero. Y ahora vamos a hacer exactamente esto mismo para DI, ¿sí? Ahora, pues, ¿cuál va a ser la diferencia? En este caso, no vamos a reemplazar como mi parte, mi cuadrito azul por lo que había tachado antes. O sea, ya esto sí lo voy a dejar como quieto. Y ahora lo que voy a asumir que está como que se fue es esta parte de aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Pues eso es por lo que se está multiplicando el DI, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a cambiarle. Entonces, al inicio, pues voy a tener este 1 menos C' y LY, y acá sí va a tener todo el resto. Entonces, de G menos C' de T más I' de pi. Todo esto I de M sobre P. Y todo esto sobre el determinante de A. El determinante de A, ese sí no va a cambiar porque pues vamos a seguir asumiendo esta misma matriz A. ¿Sí? Lo único pues que lo estamos cambiando es como para hacer el resto de cosas, pero el determinante sí es igual en todos los casos. ¿Sí? Incluso sea para el coso que sea, creo que van a seguir utilizando el mismo determinante de A, porque pues es lo que, pues como lo que va a ir cambiando, ¿no? Lo que no va a ir cambiando, perdón. Todo el resto sí cambia. Entonces, bueno, ahora sí, pues lo pasamos como a números. Entonces voy a tener 1 menos C' por dm sobre p. Y acá, como voy a restarle esta otra diagonal, me va a quedar menos ly de g más C' ly de t menos I' de pi ly. ¿Listo? Y el determinante sí es el mismo, 1 menos C' por li más I por ly. Listo. Entonces lo mismo, no están cambiando los impuestos, 0. No está cambiando el gasto del gobierno, esto es igual a 0. Y no está cambiando la inflación por ahora, entonces esto igual a 0. Y solo nos quedamos con esta primera parte. Entonces voy a tener que esto es DI es igual a 1 menos C' de M sobre P sobre 1 menos C' por LI más I' LY. ¿Listo? Y acá hacemos lo contrario que hicimos arriba. Arriba lo multiplicamos por 1 sobre LI y acá lo vamos a multiplicar por 1 sobre LY. ¿Por qué? Pues por lo mismo como facilidad de interpretación de todo esto. Y al final pues nos quedaría que todo esto es DI sobre DM y esto va a ser 1 menos C' sobre P por LY
sobre 1 menos C prima LI LY más I prima. ¿Listo? Y este va a ser el cambio en la tasa de interés cuando cambia la oferta monetaria. ¿Listo? Digamos que estas dos cosas las vamos a interpretar como si fueran una elasticidad, más o menos. Y es que, pues, como cambios de 1 en la oferta monetaria van a generar todo este cambio. Claro, pues si estimamos todo esto y tuviéramos todos los parámetros de cuánto es C' y LI y P, pues podríamos hallar como cuánto exactamente va a ser ese cambio. Pero pues por ahora no, lo más importante no es tenerlo como en números, sino pues sacar todas estas cosas que a veces parecen como un monstruo gigante. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta de esto? Pues no creo, pero pregunto igual. O sea, de Y o de I. Ay, perdón. Bueno, regálame 2 segunditos que tengo que mirar una cosita y ya regreso. Listo, ya. Bueno, entonces, saltémonos todos estos, es lo mismo, o sea, ahora en vez de, por ejemplo, para hacerlo con el gasto del gobierno, entonces ahora no cogen como la primera ecuación, que era la de oferta monetaria, sino que cogerían la segunda, pero pues de resto es pues muy similar en general. ¿Listo? Entonces, pues no sé, ¿qué les parece? Hacemos el G o el H, que no sé. O será que hacemos los dos, no sé si alcancemos. No, vamos a hacer mejor el H, ¿sí? Que en el H pues estamos asumiendo que ahora pues T también depende de los ingresos, ¿sí? Entonces eso pues va a cambiar un poquito más, creo yo. Voy aquí a ponerle más campo. Listo. Entonces, ahora nos dicen que T es una función, acá debería ser igual, no menos, pero bueno, es igual. T ahora va a ser una función del ingreso y va a ser una función que va a ser creciente, ¿sí? Entonces la primera derivada va a ser positiva. Y en este caso, ¿cómo van a afectar las variaciones en T a la tasa de interés y al nivel de producto en equilibrio y qué efecto tiene un aumento del gasto sobre los valores de equilibrio del producto y la tasa de interés también en equilibrio? ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer, voy a coger pues esto mismo que hicimos acá arriba como para no volver a copiar todo esto. Puedo hacer, no sé. Listo. Ahora esta ecuación va a ser un poquito distinta porque en este caso de acá, ahora mi dt también va a tener como un factor de y. ¿Sí? Entonces, estos impuestos así no van a estar planteados exactamente así, sino que voy a tener que va a ser C' por T' por dy. ¿Listo? Ese va a ser como el único cambio que le vamos a hacer como a este modelo que tengo acá. Pero pues eso sí me va a cambiar varias cositas aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, para empezar, pues ya no vamos a tener como este factor de acá de t. Lo borramos, pues no me quedaría así.
Y de este lado ya no voy a tenerlo este 1 menos C' de Y, sino que voy a tener 1 menos C', y este C' va a tener un 1 menos T'. Y todo esto sí va a estar multiplicado por dy. ¿Listo? Esto pues ya en las ecuaciones. Y pues ya ahora en la matriz, pues esto también pues va a cambiar. Entonces ya no va a tener esto aquí. Y esto tampoco va a estar así. Sí, bueno, vamos a escribir esta parte todo. Esto ahí sí queda bien. Y acá voy a tener 1 menos C' por 1 menos T'. Voy a abrirlo un poquito más. 1 menos C' por 1 menos T'. Y acá es menos I'. Y abajo pues sí sigue siendo LY y LI. Y de este lado me queda DG más I' de pi. Y acá dm sobre p. Este sí no va a cambiar nada. ¿Listo? Y ahora, ya que tengo como mi modelo ajustado, voy a hacer lo mismo. Entonces, me pidieron hallar cómo afectan las variaciones de T', la tasa de interés y el nivel de producto en equilibrio. Listo. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Esta es como una matriz nueva, entonces la voy a llamar B. Podríamos seguirla llamando A, no importa. Pero la voy a llamar B como para cambiar de nombre matriz. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a empezar, no sé, con DI, que la vez pasada empezamos con DY. Entonces, DI, ¿qué va a hacer? Entonces, voy a tener 1 menos C' por 1 menos T', LY. Y acá voy a tener DG más I' de pi. Y acá dm sobre p. ¿Listo? Y acá todo esto lo voy a dividir sobre el determinante de b. ¿Listo? Y ahora que puedo sacar esto de aquí, entonces vamos a pasarlo todo como a número. Entonces voy a tener 1 menos C' por 1 menos T'. Todo esto va a ir multiplicando al dm sobre p. Y el resto me va a quedar que es menos LY por DG y menos I' por LY por DP. ¿Listo? Y el determinante de B va a ser el determinante pues, de la matriz original. Entonces voy a tener lo mismo. 1 menos C' por 1 menos T'. Y todo esto multiplicado por LI. Más I' por LY. ¿Listo? Acá como estamos haciendo la derivada de la tasa de interés, pues lo voy a multiplicar por LY. Entonces esto es pues por 1 sobre LY. Y acá por 1 sobre LY. ¿Listo? Y de resto, si me queda... bueno, sabemos que el gasto no está cambiando en esta parte. Y... que era... Espérate. Sí, perdón. Este gasto no está cambiando, la tasa de inflación tampoco está, ay, Dios mío, la tasa de inflación tampoco está cambiando, entonces solo voy a quedar con esta parte de aquí, ¿listo?
Entonces quedaría con 1 menos C', 1 menos T', dm sobre P, sobre el determinante de A y B. Entonces 1 menos C' por 1 menos T', Li sobre Ly más I'. ¿Listo? Acá pues lo estamos dejando en términos de M sobre P, pero esto lo puedo simplificar un poquito más, ¿sí? Entonces pues voy a tratar de abrir esta expresión que tengo acá. Entonces tendría dm sobre P menos C' de dm sobre P más C' por T' por dm sobre P. Y pues todo esto sobre el determinante. Entonces me queda 1 menos C', 1 menos T' por Li sobre Ly más I'. ¿Sí? Entonces yo sé, y las que pues yo podría cancelar porque no me están aportando nada, son estas dos, ¿sí? A mí no me importa el cambio solo de M ni el cambio de M con el consumo, sino que lo que me está importando es este cambio de T, ¿sí? Entonces yo por eso voy a como cancelar las dos primeras partes y al final, ya después de todo, tendría que DI sobre T', que es como lo que nos estaría importando en este caso, va a ser igual a C'. Bueno, acá no lo multipliqué, no lo dividí por Ly. Sorry. Acá Ly y Ly. Y estos también van con Ly. Listo, ahora sí. Sería C' por dm sobre P por Ly sobre 1 menos C', 1 menos T', más, no, por Li sobre Ly más I'. ¿Listo? Y este sería mi cambio en la tasa de interés cuando están cambiando los impuestos. ¿Listo? Bueno, ya no alcanzo a hacer el de Y, pero pues es hacer lo mismo. Lo único que cambiaba en este ejercicio sí era como un poco las matrices, pero el resto es igual. Entonces, pues les queda de tarea terminarlo y yo creo que mañana les subo como cuáles serían las respuestas de todos los demás ejercicios. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, bye. Nos vemos la otra semana. Gracias, María José, que estés bien.